Hola, bienvenidos. En el siguiente vídeo hablaremos del sistema computacional, sistema operativo y Windows 7. Sistema computacional. Número 1, hardware. Se define como el conjunto de componentes o dispositivos físicos que intervienen en un sistema computacional. Dispositivos de entrada. Son aquellos elementos a través de los cuales es introducida la información a una computadora para ser procesada o transformada. Algunos ejemplos son teclado, monitor, mouse, micrófono, etc. Dispositivos de salida. Son los que muestran la información o datos ya transformados o procesados. Como por ejemplo, la impresora, las bocinas, la pantalla, los audífonos, etc. Dispositivos de almacenamiento. Son aquellos que permiten almacenar o guardar información y se dividen en memoria primaria y secundaria. La memoria principal. Esta memoria actúa directamente con el CPU en todas las operaciones de entrada y salida, permitiendo guardar y recuperar instantáneamente datos y programas con los cuales se está trabajando. Está compuesta por ROM, Read Only Memory, es una memoria programada por el fabricante y es una memoria permanente. Una vez que los datos han sido escritos en esta memoria no pueden ser cambiados, solo pueden ser leídos. Contiene instrucciones de arranque y chequeo para el buen desempeño de los principales componentes de la computadora, el usuario no tiene opciones para modificarla. RAM, Random Access Memory, es la memoria que almacena información que está siendo ejecutada en ese momento, de manera que pueda ser procesada más rápidamente. La información es renovada constantemente y cuando la computadora se reinicia o se apaga, toda la información contenida en ella se pierde, razón por la cual es llamada memoria volátil. Memoria secundaria, llamada también almacenamiento secundario, permite guardar los programas y datos de forma permanente. Los más usados son discos duros externos e internos, los disquetes, los discos compactos, dispositivo de vídeo digital, entre otros. La unidad para medir la capacidad de almacenamiento es el byte, la unidad más pequeña es el bit. Un bit puede contener uno de dos valores 1 o 0, la combinación de 8 bits hace un byte. Dispositivos de procesamiento. La unidad central de procesamiento, CPU, es el componente que se encarga de transformar los datos en información. La unidad para medir la velocidad de procesamiento es el Hertz y va de acuerdo con el tipo de procesador. Número 2. Software es el conjunto de instrucciones o programas que son introducidos en una computadora con el fin de que lleven a cabo un proceso. Software de sistema administra y controla la operación del hardware, se refiere al sistema operativo y a todo programa de utilidad que manejan los recursos de la computadora. Software de aplicación permite ejecutar tareas específicas al usuario, se compone de aplicaciones diseñadas para el usuario final, tales como juegos, procesadores de texto, base de datos, etc. Sistema operativo es el programa más importante de una computadora y se define como el programa que permite al usuario tomar el control del equipo, tanto del software como el del hardware, de manera que pueda administrarlo para lograr un buen rendimiento. Clasificación. Multiusuario. Permite a dos o más usuarios ejecuten programas al mismo tiempo. Multitarea. Permite que dos o más tareas se ejecuten al mismo tiempo. Multiprocesamiento. Tienen más de un procesador que opera en la misma memoria pero ejecuta procesos simultáneamente. Interfaz es el medio por el cual el usuario se comunica e interactúa con el software. Interfaz de línea de comandos, tipo de interfaz en la cual el usuario introduce las instrucciones o comandos formados por caracteres. Interfaz gráfica. Esta interfaz, la ejecución de programas y comandos es lograda mediante la selección de figuras o iconos. Windows 7. Es el sistema operativo más usado que está preinstalado en la mayoría de los equipos de cómputo. Requisitos del sistema: procesador de 32 bits, x86, o 64 bits, x64, a 1 GHz, GHz, o más. Memoria RAM de 1 GB, gigabytes 32 bits, o memoria RAM de 2 GB, 64 bits. Espacio disponible en disco rígido de 16 GB, 32 bits, o 20 GB, 64 bits. Dispositivo gráfico DirectX 9 con controlador WDDM1, 0 o superior. Tareas básicas y especiales: desfragmentador de disco. Al modificar un archivo, el sistema guarda esta actualización en el disco duro, en un lugar distinto al de procedencia del archivo. De esta forma los archivos quedan fragmentados, es decir, divididos en varios trozos. Si deseamos abrir el archivo, el sistema debe realizar una búsqueda para encontrar todas sus partes, lo que ralentiza el tiempo de respuesta.
Con la herramienta desfragmentador de disco el sistema reúne todos los fragmentos de un mismo archivo y los escribe de forma contigua en el disco duro, siempre que el tamaño del archivo no sea mayor que un sector del disco, ahorra espacio en el disco duro y el tiempo que debemos esperar para abrir los archivos es menor. Se puede desfragmentar una unidad de disco siguiendo los siguientes pasos. 1. Haz clic en el botón Inicio. Sigue la ruta siguiente señalando con el puntero del ratón todos los programas, accesorios, herramientas del sistema. 2. Selecciona desfragmentador de disco y aparece su cuadro de diálogo. 3. Si en el equipo existen varias unidades de disco duro, selecciona una de ellas haciendo clic sobre ella. 4. Haz clic en Analizar para ver si el equipo recomienda la desfragmentación. Aparece el cuadro de diálogo desfragmentador de disco. 5. Elige desfragmentar si el análisis anterior así lo aconseja. Liberador de espacio en disco. El liberador de espacio en disco se utiliza para eliminar archivos innecesarios, que el propio sistema operativo busca. Cuando se inicia liberador de espacio en disco, el sistema calcula el espacio total que se liberará. Restaurar sistema. Esta herramienta se utiliza para volver a una situación anterior después de haber realizado cambios importantes en el equipo, como instalar un programa que ha desestabilizado el sistema. Para ello, el sistema crea automáticamente puntos de restauración, es decir, puntos de comprobación, aunque se pueden crear también manualmente. Para restaurar el sistema ejecuta las órdenes que se describen a continuación. 1. Haz clic en el botón Inicio. 2. Apunta con el puntero del ratón siguiendo la siguiente secuencia. Todos los programas, accesorios, herramientas del sistema. 3. Haz clic en Restaurar sistema. Aparece el cuadro de diálogo Restaurar sistema. 4. Selecciona la tarea que deseas realizar. Puedes elegir entre crear un punto de restauración o restaurar el sistema. 5. Haz clic en Siguiente y sigue las indicaciones del asistente. Copia de seguridad. Antes de instalar cualquier nuevo controlador o dispositivo, es aconsejable hacer antes una copia de nuestros datos por si se crea un conflicto en la instalación de este. Windows 7, al igual que las anteriores versiones de Microsoft, ofrece una herramienta para hacer copias de seguridad muy potente y que además en esta ocasión, nos permite elegir qué elementos o carpetas queremos salvar en cada copia de seguridad. Otras de las opciones que la herramienta para crear copias de seguridad en Windows 7 ofrece, es la de modificar la frecuencia con la que hacemos nuestras copias, además de poder elegir distintos destinos de almacenamiento para las copias de seguridad en Windows 7 como discos de red, unidades flash, pendrive e incluso otros discos duros. Internet Explorer. Windows Internet Explorer, anteriormente Microsoft Internet Explorer, conocido comúnmente como IE, es un navegador web desarrollado por Microsoft para el sistema operativo Microsoft Windows desde 1995. AeroSnap. Permite cambiar el tamaño de una ventana simplemente con arrastrarla a un extremo de la pantalla, por ejemplo, si se arrastra al tope se maximiza, a la derecha o izquierda ocupa el 50% de la pantalla según el lado al que la arrastremos y si la arrastramos nuevamente al centro toma el tamaño original. AeroShake. Cuando se tiene varias ventanas abiertas, al seleccionar una y agitarla, las otras ventanas abiertas se minimizan, al repetir esta acción, las ventanas vuelven a su ubicación anterior. AeroPeek. Las previsualizaciones incluidas desde Windows Vista se han mejorado pasando a ser más interactivas y útiles. Cuando se pasa el mouse sobre una aplicación abierta, este muestra una previsualización de la ventana donde muestra el nombre, la previsualización y la opción de cerrarla. Además, si se pone el ratón sobre la previsualización, se obtiene una mirada a pantalla completa y al quitarse el mouse se devuelve a donde estábamos.